filmar. Bueno, un comentario. Me parece que está mal esa solución que me tiraron recién alfa y beta. Revísenlo en todo caso ustedes y ven qué es lo que les da. ¿Está? Pero el problema está bien planteado así. ¿Sí? Entonces, mínimos cuadrados ya que quedó más que cubierto. Vimos un montón de ejemplos, vimos cómo transformar las variables para que queden lineales, vimos polinomios, vimos todo. Entonces, el trabajo grupal va a ser sobre eso, así que ya saben cómo manipular las cosas. ¿Sí? Sí, claro, no, hubo un error ahí. Pero bueno, revisen eso. Lo importante es que la idea haya quedado clara. La idea de este caso era cómo agrupar y con x al cuadrado. ¿Estamos? Bueno, hay una serie de problemas ahí al principio relacionados a la... Mínimos cuadrados ya está más que cubierto. Pero hay unos problemas al principio que convendría, son problemas conceptuales que vale la pena tenerlos bien claros, que son, por ejemplo, los de ejercicio 1. Recuerden que para calcular la proyección ortogonal uno siempre necesita una base ortonormal para hacer las cuentas, y eso puede ser la parte más tediosa, pero, en fin, podemos ver algunos de los ejercicios que se proponen al principio del ejercicio 1, y después les quiero comentar unas cosas del práctico 6 que quedaron pendientes. Bueno, el ejercicio 1, fíjense, proyección ortogonal, ¿no? Tenemos un espacio vectorial de dimensión finita con producto interno, siempre tenemos eso, un espacio vectorial de dimensión finita con producto interno, y tenemos un subespacio vectorial S. ¿Sí? Entonces, así como tenemos S, construimos el complemento ortogonal de S. ¿Bien? Sabemos que B es S más S ortogonal, o sea que se escribe de una única manera como suma de algo en S más algo en S ortogonal, eso para cada elemento del espacio vectorial, ¿no? Cada elemento del espacio vectorial es suma de un único elemento acá más un único elemento acá. Entonces, justamente la proyección ortogonal de un vector que yo tengo por acá es ese único elemento en S que me permite descomponer a B como ese elemento más lo que está en el complemento ortogonal. Eso es lo que está dicho en la letra. La proyección ortogonal es el único vector que verifica que la proyección ortogonal está en S y B menos esa proyección ortogonal está en S ortogonal. Entonces, fíjense, primero, me dice que si yo tengo un vector en S, este es un problema conceptual. Si yo tengo un vector en S y quiero ver la proyección sobre ese propio espacio, fíjense lo que pasa. Si B pertenece al espacio S, fíjense que a B lo podemos escribir como el propio B más 0. ¿Sí? Es un problema conceptual. Este B, como B está en S, este elemento está en S, y el 0, como está en todo espacio vectorial, esto está en S ortogonal. O sea que fíjense que acá tenemos, si B está en S, lo tenemos descompuesto como algo que está en S más algo que está en S ortogonal. Y esa descomposición es única. Por lo tanto, esto efectivamente es la proyección ortogonal del vector sobre S. O sea que si B está en S, la proyección ortogonal de B sobre S es el propio B. Es decir, eso es bien natural. Si yo quiero proyectar sobre un plano un vector que ya está en el plano, me queda el mismo vector. ¿Sí? Esa es la parte 1. ¿Se entendió? Es un problema conceptual bien sencillo. Este tipo de ideas tienen eh, que tenerlas bien claras porque son ideas bien sencillas. ¿Sí? Por otra parte, sí, sí, B está en el complemento. ¿Se entendió esto, no es cierto? Sí, yo sé que todo el mundo está con el trabajo grupal, pero vamos a terminar este práctico. La segunda parte me dice, si B ahora está en el complemento ortogonal, si el vector B está en el complemento ortogonal de S, puedo hacer el mismo razonamiento. Al vector B lo puedo escribir como 0 más el propio B, y ahora uso que esto está en el complemento ortogonal
porque B está en el complemento ortogonal, y uso que 0, como está en cualquier espacio vectorial, está en S, por lo tanto que tengo que B lo descompuesto de una única manera como algo que está en S más algo que está en S ortogonal. Y lo que está en S es el 0, que sería la proyección, esto sería la proyección sobre S del vector B. O sea que necesariamente si B está en el complemento ortogonal, la proyección ortogonal de B sobre S es ese vector que es el 0. ¿Sí? Entonces ahí tenemos resueltas las partes 1 y 2. Si yo tengo algo que está en el propio espacio en el que quiero proyectar, su proyección es el mismo vector, y si yo tengo algo que está en el complemento ortogonal, su proyección es el vector núcleo. ¿Sí? Y así salen el resto de los ejercicios. Por ejemplo, bueno, no usando esto, el resto de los ejercicios salen eh, de manera bastante sencilla. Por ejemplo, probar que la función PDS, que a cada vector le da su proyección ortogonal, es una transformación lineal. Eso es trivial usando la construcción, la definición de PDS, ¿no? Que yo lo calculo tomando una base ortonormal acá y haciendo lo que ustedes saben que hay que hacer. ¿Sí? Bueno, o más fácil usando esto. Bueno, por ejemplo, viendo que es aditivo con respecto para la suma y viendo lo que pasa con múltiplos escalares, pero eso es bien sencillo, porque si yo tengo un vector B que lo despejo como lo escribo de una única manera, como el BS, que es la proyección ortogonal sobre S, más otra cosa que es el complemento ortogonal, el complemento ortogonal de B, la proyección de B sobre el complemento ortogonal, y yo tengo otro vector W, que es la proyección ortogonal de W sobre S, más la proyección ortogonal de W sobre el complemento ortogonal, está fácil que si yo sumo, puedo agrupar las cosas, BS más WS, que es la suma de esta partecita acá, más la suma de estas partecitas acá, BS ortogonal más WS ortogonal. Y esa descomposición es única. ¿Sí? Esto está, esa descomposición es única. Eso está en S, esto está en S, porque los dos vectores están en S y ese es un subespacio vectorial, y esto está en S ortogonal. O sea que fíjense, esto sería la proyección ortogonal de la suma, esto sería la proyección ortogonal de la suma sobre S. Estamos diciendo que la proyección ortogonal de B más W sobre S es ese pedacito que está ahí al principio, es BS más WS, o sea que es la proyección ortogonal de B sobre S más la proyección ortogonal de W sobre S. Y así lo mismo si multiplico por una escalar. Eso es algo bien sencillo. ¿Sí? Este es el ejercicio 1. Estamos viendo esas cosas. Cuando uno trabaja, por eso les decía, la complicación de calcular la proyección ortogonal es que uno tiene que trabajar con una base ortonormal del espacio S en el cual está proyectando. Entonces, por eso yo les decía, a veces, la semana pasada resolvimos el ejercicio 3 y había dos posibilidades, o calcular una base ortonormal del plano en el cual uno está trabajando, o si no hacer lo siguiente, calcular, si yo quiero ver cuánto vale la proyección ortogonal, cuál es la matriz asociada a la proyección ortogonal de una base canónica, o bien calculo la proyección ortogonal de cada elemento de la base canónica, o bien trabajo en otra base más sencilla de manipular y después paso a la canónica usando las matrices cambio de base. Y eso es lo que se ve fíjense, en la parte 4. ¿Cómo es fácil construir una matriz asociada a la proyección usando una base de S y una base de ortogonal? Fíjense, si yo tengo, vamos a la parte 4. Me están siguiendo hasta acá, ¿no? Vamos a la parte 4. Si yo uso como base B algo que tiene una base que está construida uniendo una base de S más una base de S con una base de S ortogonal, yo la base de S la estoy escribiendo así. S1, S2 hasta SK, donde esto es una base,
de S, más unión, digo, tengo que agregar acá, otra serie de vectores, BK más 1, llamémosle, hasta Bn, si esto tiene dimensión n, donde estos vectores son una base del complemento ortogonal. Entonces, el punto importante es el siguiente, que si yo trabajo en esta base, que tiene una parte en el espacio S y una parte en el complemento ortogonal, la proyección se escribe de manera muy sencilla. Porque fíjense, efectivamente, si yo quiero ver la proyección ortogonal escrita en la base B, la matriz asociada a la proyección ortogonal escrita en la base B, lo que tengo que hacer es aplicarle P a cada uno de los elementos de esta base y descomponerlo y colgar las coordenadas, como ustedes ya saben. Entonces, fíjense, por ejemplo, P aplicado a S1, como S1 está en S, ya sabemos por la parte que acabamos de probar, por la parte 1, que P aplicado a cada uno de estos vectores me da el mismo vector. O sea que P aplicado a S1 me da S1. Si yo lo descompongo en términos de esto, me va a quedar 1 por S1 más 0 por S2 más 0 más 0 más 0. O sea que la descomposición en coordenadas sería esto, 1, 0, 0, 0, hasta llegar al 0. Lo mismo si hago P en S2, me quedaría S2, que sería 0 por S1 más 1 por S2, etcétera, 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 más todos ceros. Y lo mismo hasta llegar al SK, sería 0 por S1 más 0 por S2 más 1 por SK, etcétera, y el resto serían todos ceros. O sea que acá, en primer lugar, tendría una matriz cuadrada de tamaño K, porque esta tengo K vectores ahí, y después en el resto, ¿qué pasaría? Si yo le aplico P a cada uno de estos vectores, como están en ese ortogonal, me darían todos ceros. O sea que lo que tengo al final acá son todos ceros. Y esta es la forma, fíjense la forma bien sencilla que toma la proyección ortogonal si yo uso como base una base que tiene parte en S y parte en S ortogonal. En lo que corresponde a los elementos que corresponde a S me queda justamente la matriz de identidad. Y en el resto me queda todos ceros. ¿Está claro? Entonces fíjense que esto ya es de por sí una forma diagonal. O sea, entre otras cosas estoy viendo que el operador es diagonalizable. P sub S es una transformación diagonalizable. Y es más, estoy viendo cuáles son los valores propios. Los valores propios de P son o 1 o 0. Son los que están acá en la diagonal. Son o 1 o 0. ¿Y cuál es el subespacio propio asociado a 1? Bueno, el propio espacio S. ¿Y cuál es el subespacio propio asociado a 0? Bueno, el propio espacio S ortogonal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, trabajando en esta base, no solo que lo diagonalizamos, sino que además es muy fácil de manipular. Entonces, si me dicen calcularlo en otra base, en la canónica, por ejemplo, una posibilidad es poner acá la canónica y aplicarle P sub S a cada elemento de la canónica, que puede ser tedioso, puede calcular productos internos, etcétera, etcétera, etcétera. Otra posibilidad es trabajar en esta base, que está formada por una base de S y una base de S ortogonal cualquiera, una base cualquiera, y después, una vez que lo tengo escrito ahí, usando las matrices cambio de base, escribir P sub S en la base canónica. ¿Se entendió? Es una idea bien sencilla. Entonces, como les decía, los valores propios son, acá están escritos, son 1 o 0. ¿Sí? Valores propios, acá ya lo tengo diagonalizado. Valores propios, lambda igual a 1 y lambda igual a 0. ¿Y cuál es el subespacio propio asociado con lambda igual a 1? Bueno, son todos aquellos vectores tales que si yo le aplico la proyección ortogonal me da el mismo vector. O sea, son todos los vectores que están en el espacio sobre el cual estoy proyectando. S. ¿Y cuál es el subespacio propio asociado con el valor propio 0? Son todos aquellos vectores tales que si yo les aplico la proyección me da 0. O sea, el complemento ortogonal de S. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta porque es conceptualmente útil para hacer cuentas y para en el parcial, en los exámenes, eventualmente lo van a tener que usar. Lo van a tener que usar si les tomamos proyecciones ortogonales o hacemos preguntas de este tipo. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el núcleo? ¿Cuál es el núcleo del operador?
Estoy yendo rápido porque estas son cosas sencillas. ¿Cuál es el núcleo del operador? ¿Cuál es el núcleo? Esta es la parte 5. 5. ¿Cuál es el núcleo de la proyección ortogonal? O sea, ¿cuál es Nicky, Katzenstein? Sí, todo tiene mucho, es muy claro, así con la diagonalización de los operadores, que acá sale directo, sale todo bien, bien claro, bien sencillo. ¿Cuál es el núcleo de la proyección ortogonal? O sea, ¿cuáles son los vectores tales que si los proyecto me dan el núcleo? Bueno, los que están en el complemento ortogonal, esto lo vimos en las partes 1 y 2. ¿Y cuál es la imagen de la proyección ortogonal? O sea, ¿a dónde van a parar los vectores a los cuales yo le aplico la proyección ortogonal? Y bueno, van a parar al subespacio S. O sea que el núcleo es S ortogonal, la imagen es S, etc. Y en este caso particular, observen que el núcleo más la imagen, suma directa, me da el propio espacio vectorial sobre el que estoy trabajando. ¿Sí? Los valores propios y los vectores propios, subespacio propio ya los tenemos, P sub S es diagonalizable, y los últimos son, las últimas partes son triviales, esas se las dejo como ejercicio. ¿Sí? Usando que cada vector B, las últimas partes, me refiero a la 7, la 8 y la 9, son realmente muy, muy sencillas. Me interesaba insistir con estos conceptos que es importante tenerlos en cuenta. Para las partes 7 y 8 y 9, usar que cada vector B se escribe como la proyección de B sobre S más la proyección de B sobre S ortogonal. ¿Sí? O sea, se escribe de una única manera como algo que está en S, que es justamente la proyección ortogonal de B sobre S, esa es la definición, más algo que está en S ortogonal, que justamente es la proyección de S sobre el complemento ortogonal. Usando esta descomposición y usando que esto y esto son vectores ortogonales, la parte 7, la parte 8, que sale de ahí también directo, y la parte 9 que salen de ahí son todas directas. ¿Se entiende? Bueno, y los ejercicios 2 y 3 y demás, hay que encontrar bases ortonormales y hacer las cuentas. O hacer lo que les comenté recién yo, si se puede, trabajar con una base sencilla de trabajar y después pasar a la base en la que queremos calcular la matriz asociada. Eso es lo que respecta al ejercicio 3. ¿Sí? Pero para calcular proyecciones ortogonales de polinomios específicos, ahí sí, ahí no me queda otro, por ejemplo, de vectores específicos como en el ejercicio 4, que son un polinomio específico, ahí no me queda otra que construir una base ortonormal del espacio sobre el cual quiero proyectar. Lo mismo en el ejercicio 5. Bueno, con esto podemos dar por terminado el práctico 7, me parece. Háganlos a los ejercicios esos, pregunten en EVA cuando resucite EVA. Y lo que me interesaría ahora en lo que resta de tiempo, no sé cuánto falta para que se nos corte esto, pero en lo que resta de tiempo me gustaría redondear los ejercicios que nos habían quedado el 6, que eran complemento ortogonal. Y con eso terminamos, estamos totalmente al día. ¿Sí? Así que vamos, vamos bien. Estamos mal, pero vamos bien. ¿Está? Vamos entonces a los primeros. Háganlos a los problemas. A algunos ya los habíamos hecho la clase pasada. Vamos al práctico 6 para terminar de redondear los últimos que nos quedaban. Que son problemas conceptuales. A mí me gustan los problemas conceptuales, porque aclaran un montón de cosas. Y en particular lo que podemos hacer es el ejercicio 10, que es un lindo problema. Estoy hablando del práctico 6.
¿sí? Que mezcla diagonalización con vectores propios, con valores propios, etcétera, etcétera. Sí, nadie participa, nadie contesta, está bloqueado el chat. ¿Qué pasó? Vamos, Cecilia. Celina, Celi, siempre me confundo los nombres. Celi. Bien. Estamos bien, Romina, vamos nomás. Entonces cerramos el práctico 7 y vamos al práctico 6. Cuando hagamos las defensas de los trabajos grupales, las vamos a hacer por Zoom, pero les vamos a tener que ver la cara a cada uno, ¿sí? Porque yo quiero acá, vamos a tener que habilitarlos de a 3 o de a 4 a cada grupo, verles las caras, porque nos van a tener que mostrar la cédula, etcétera. De ahí los vamos a conocer de paso y que nos cuenten ahí, o sea, tengan algún pizarroncito o algo a mano, ¿sí? Y bueno, no queda otra, porque si no, yo cómo voy a saber quién es el que está hablando. Nos vamos a tener que ver las caras, lo lamento. Caras, pizarroncito, algo para explicar, pizarrón si quieren, o capaz que no hace falta, o una hoja, escriben en una hoja y nos muestran. Hay que estar presentables, sí, mejor si están presentables, mejor todavía. Pero los vamos a tener que ver, ¿sí? Les vamos a pedir la cédula. No, bueno, Joaquín, lo de los marcadores es, lo dije yo, pueden usar un papel, escribir en el papel y mostrarnos, ¿sí? Si les preguntamos algo concreto. Y si no, poner a explicar algo de forma oral. Sí, pero no tengan miedo. Eh, así que, bueno, y cuidado que no se les cruce alguien por atrás, o que venga alguien a molestarlos mientras estén exponiendo el trabajo. ¿Sí? Los otros días, ¿cuándo fue? En Fin Vinci vi un meme de una chica que insulta a la madre, no sé si lo vieron. Está siguiendo una clase. Sí, te vas a tener que atraer a tus hermanos. Está dando una clase y tiene el micrófono abierto y le manda tremendo insulto a la madre y queda todo registrado. Está muy bueno. Búsquenlo, está por ahí entre los memes. No, que no es un meme, es una filmación real. Bueno, vamos entonces para ir redondeando la clase a hacer el problema 10, ¿sí? Y con eso, el problema 10 del práctico 6. El problema 8 es bastante sencillo, se lo dejo que lo piensen. Pero vamos a hacer este que es más conceptual. Y con esto ya podemos ir terminando. Práctico 6. Ejercicio 10. Es un ejercicio conceptual. Sí me dice. Me dice. Considere R4, tenemos B igual a R4 y tenemos un operador lineal. Y tenemos dos subespacios vectoriales. O sea, tengo acá R4, le vamos a llamar, bueno, le vamos a llamar R4. Y tengo acá dos subespacios no triviales, quiere decir que no son no trivial, que no son el espacio cuyo único elemento es el cero, ni que son el subespacio total. O sea, tengo dos subespacios acá en el medio, U y B, tales que cumplen ciertas propiedades. Y tengo T, un operador lineal, tales que cumplen las siguientes propiedades. Si yo lo restringo T al subespacio U, eso es la identidad. Le llamamos así, la identidad. O sea, T aplicado a cada vector de U me da el propio vector. Es la identidad. Si yo veo T restringido a B, me da menos la identidad. O sea que T aplicado a cada vector de B me da menos B. ¿Sí? Quiero ver el tiempo que tengo. Esto fíjense que está bien definido porque U y B así definidos son subespacios invariantes. Si yo le aplico T a algo que está en U, me quedo en U. Y si yo le aplico T a algo que está en B, me quedo en B, justamente por la definición.
¿sí? Si yo le aplico a t en u, me da el propio vector al cual estoy aplicando, y si yo le aplico t a cada elemento de B, me da menos ese vector, que como un subespacio vectorial estoy ahí adentro. O sea que esto está bien definido, son espacios invariantes. ¿Sí? Entonces, por otro lado, me está diciendo que U y B son espacios diferentes, porque aplicado a uno me da la identidad y aplicado al otro me da menos identidad, ¿no? Entonces, U es distinto, observación que no viene mal hacer, al espacio B. Son dos espacios vectoriales no triviales y distintos. Y después tengo otra, y son invariantes. U y B invariantes, eso es importante, porque si no, no tendría sentido trabajar, no tendría sentido las conclusiones que vamos a sacar sobre ello. ¿Sí? Y la tercera cuestión tiene que ver con el U más B, el complemento ortogonal. O sea, U más B es un espacio, es un subespacio vectorial, y yo estoy considerando el complemento ortogonal de ese espacio vectorial. Y ahí tengo cierta información extra que me dice que el núcleo de la transformación ahora, t menos 2 veces por la identidad, es igual al complemento ortogonal de U más B. ¿Sí? Y por otro lado, tengo la información de que el rango, a ver, esto lo vamos a ir borrando. Tengo la información, disculpen, puse un pizarrón tan chico, bueno, esto después va todo a YouTube. Y después tengo finalmente la última información que me dice que el rango de t, el operador t menos 2 por i, es 2. ¿Qué información podemos sacar de todo esto? ¿Qué información, por ejemplo, con respecto a los vectores propios? ¿Qué son vectores propios? ¿Cuáles son los subespacios asociados? Etcétera, etcétera. Fíjense, bueno, empecemos por esto, por lo del final. Fíjense que el rango de t menos 2 por i, no es otra cosa que la dimensión de la imagen del operador. ¿Sí? Eso ya lo saben ustedes. Ahí está. Que u es vector propio, claro. Que todos los que están acá, todos los elementos que están en u, son vectores propios asociados a 1. Exacto, porque yo le aplico t a esos vectores y me da el propio vector. ¿Sí? 1 y menos 1 es vector propio también, porque yo le aplico t a cualquier elemento de b, me da menos b. O sea, 1 y menos 1 son valores propios. Eso lo voy a tratar de subir hoy, a más tardar mañana. ¿Sí? Entonces, y además sabemos, hay otra información, o sea, 1 es valor propio, menos 1 es valor propio, me falta tener información sobre los subespacios asociados y sus dimensiones, pero tengo además más información que va a salir de acá. Fíjense que el rango de t menos 2 por i no es otra cosa, como ustedes saben, el rango no es otra cosa que la dimensión de la imagen del operador. Bien, esto lo saben de álgebra 1. Y si la dimensión de la imagen de t menos 2 por i es igual a 2, y yo estoy trabajando en un espacio de dimensión 4, ¿qué puedo decir de la dimensión del núcleo de t menos 2 por i? Estoy en un espacio de dimensión 4, teorema de las dimensiones. La dimensión de la imagen más la dimensión del núcleo me da la dimensión del espacio total. La dimensión de la imagen es 2, porque el rango es igual a la dimensión de la imagen, que es 2. Por lo tanto, la dimensión del núcleo dimensión del núcleo de t menos 2 por i, ¿sí? Eso es igual a 2. ¿Sí? De tal manera que la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen me da la dimensión del espacio concreto en el cual estoy trabajando. Es 2, exactamente. Entonces, acá puedo sacar un montón de información. Estoy diciendo que la dimensión de t menos 2 por la identidad es 2. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el núcleo tiene una dimensión estrictamente mayor que 0. Sí, espera un minutito. Entonces, estamos diciendo varias cosas. Estoy diciendo varias cosas. En primer lugar,
como la dimensión de t menos 2 por i es 2, me está diciendo, del núcleo de t menos 2 por i es 2, estoy diciendo que el 2 es valor propio. ¿Sí? El 2 es valor propio, porque el núcleo de t menos 2 por i no es trivial y tiene dimensión 2. O sea, de esto último, estamos diciendo que lambda igual a 2 es valor propio, y que la multiplicidad geométrica de 2, que es la dimensión del núcleo justamente, la dimensión esa, del núcleo t menos 2 por i, es 2. ¿Sí? Eso lo estamos diciendo por un lado. ¿Se entendió? Y además, como bien dicen ahí, esto acá, u más b complemento ortogonal, tiene que tener dimensión 2. Por lo tanto, u más b tiene que tener dimensión 2. Ah, ¿puedes repetir por qué sabes que 2 es valor propio? Sí, por lo siguiente, porque yo tengo que el núcleo de t menos 2 por i, ¿sí? La dimensión de esto es distinto de 0, es igual a 2. ¿Eso qué quiere decir? Que el núcleo de t menos 2 por i es un espacio de dimensión 2, lo cual significa que hay vectores tales que si yo le aplico t menos 2 por i a esos vectores, me da 0. Y eso es lo mismo que decir que t aplicado a b es igual a 2 por la identidad aplicada a b. ¿Se entendió, Kat? O sea, si el núcleo de t menos 2 por i tiene dimensión 2, significa que hay vectores no nulos, tales que t menos 2 por i aplicado a esos vectores me da 0. O sea, descomponiendo es decir que t menos 2 por i aplicado a un vector me da 0, es lo mismo que decir que t aplicado a b menos 2 por la identidad aplicada a b me da 0. O sea, es lo mismo que decir que t de b es igual a 2 por b. ¿Está? ¿Se entendió? Entonces, esto me dice que el 2 es valor propio y el subespacio es justamente el subespacio asociado es el núcleo de t menos 2 por i, que tiene dimensión 2, por lo tanto la multiplicidad geométrica es 2. ¿Sí? Y por otra parte, me dice que el complemento ortogonal de u más b tiene dimensión 2. Por lo tanto, u más b tiene que tener dimensión 2. O sea, lo que sabemos de acá es que u más b tiene que tener dimensión 2. Y si son espacios distintos, u y b, estamos diciendo que u necesariamente tiene que tener dimensión 1 y b tiene que tener dimensión 1, para que la suma tenga dimensión 2. O sea, como esto tiene dimensión 2, estamos diciendo que necesariamente la dimensión de u tiene que ser igual a 1 y necesariamente la dimensión de b tiene que ser igual a 1. Recordemos que u y b eran espacios distintos. Y si yo lo sumo, me tiene que quedar algo de dimensión 2, porque su complemento ortogonal tiene dimensión 2. Estamos trabajando en un espacio de dimensión 4, que es R4. Por lo tanto, dimensión de u es igual a 1 y dimensión de b es igual a 1. Pero por otra parte, sabemos que lo que decían recién, si algo está en u, t aplicado a u me da u. ¿No? Si yo le aplico t a un vector que está en u, t aplicado a ese vector en u me da u. Por lo tanto, 1 es valor propio y la dimensión y el subespacio propio asociado al propio subespacio propio u. O sea, lo que tengo acá de información es que lambda igual a 1 es valor propio y su subespacio propio asociado, que es el propio espacio vectorial u, tiene dimensión 1. O sea que la multiplicidad geométrica de ese valor propio es 1. ¿Se entendió? Y lo mismo con los que están en B. Yo sé que t aplicado a cualquier vector de B me da menos B, porque así está definido. T aplicado a cualquier vector de B es menos la identidad. Es menos B. O sea, lo que sabemos también es que lambda igual a menos 1 es valor propio, lo que me dijeron hace un ratito, y su subespacio propio asociado es B. Esto es para todos los vectores que están en U, y esto es para todos los vectores que están en B. ¿Sí? Entonces, lambda igual a menos 1 es valor propio
del operador que estamos considerando y su multiplicidad geométrica es 1. Entonces, fíjense, tengo tres valores propios, que son 2, que tiene multiplicidad geométrica 2, 1 que tiene multiplicidad geométrica 1 y menos 1 que tiene multiplicidad geométrica 1. Entonces estoy probando que el operador es diagonalizable. ¿Por qué? ¿Por qué es diagonalizable? Porque puedo encontrarme una base de vectores propios. Recordemos que estamos trabajando en un espacio vectorial de dimensión 4. A uno de los vectores propios lo tomo de acá, a otro de los vectores propios los tomo de acá, y a los dos siguientes vectores propios los tomo acá, es un espacio asociado 2, que tiene dimensión 2. Entonces, existe una base de vectores propios, por lo tanto, el operador T es diagonalizable. Fíjense que acá se usan un montón de conceptos para sacar que T es diagonalizable. Y la última cosa que me pregunta, a ver si terminamos la clase antes de que se termine esto, y la última clase que me pregunta, no, vamos a tener que seguir un ratito más, espérenme un segundo. Y ayer una base, después de la pausa seguimos con el resto de las cosas, Ayer una base formada por vectores propios de T. Bueno, la base esa, formada por vectores propios de T, le vamos a llamar B1, B2, B3 y B4, bueno, tiene un elemento que está en U, o sea que tiene valor propio 1. Los que estaban en U eran los que tenían valor propio 1, sí. Un elemento que está en B, que tiene valor propio menos 1, y otros elementos que están en U más B complemento ortogonal, que son justamente los elementos, el subespacio asociado al valor propio 2. Esto tiene valor propio 1, valor propio menos 1, y esto tiene valor propio 2 y 2. ¿Sí? Está. Entonces, después de la pausa, para terminar, vemos los puntos que quedan y listo. Eso me llevará 10 minutos. ¿Sí? Pero no se vayan, así redondeamos este problema, que es un problema conceptual importante, porque suelen aparecer problemas conceptuales. A mí me gustan mucho los problemas conceptuales, más que los problemas de hacer cuentas por la fuerza bruta. Por eso les decía, el trabajo grupal, piénsenlo de manera conceptual, no se gasten haciendo cuentas y cuentas y cuentas y cuentas y cuentas y cuentas que no sirven para nada. La nota es grupal, sí, pero en los orales, si vemos que alguien está pintado, no es grupal, es individual. O sea, en principio va a haber una nota grupal por el trabajo, pero en los orales puede ser que alguno baje si está pintado y vemos que está ahí, que no responde nada, o que no sé, puede que baje, no sé. Por eso están los orales. Bueno, no, eso excepcionalmente puede llegar a pasar, no es que vamos a tirar a matar, simplemente que puede pasar que nos demos cuenta que uno no trabajó nada. ¿Sí? Pero no se preocupe. Bueno, se corta esto y volvemos y en 10 minutos terminamos. ¿Tiene copia de la letra? ¿De qué letra? Ah, del trabajo grupal. ¿Cómo? ¿Tengo copia de la letra? Sí, sí. Pero pídanselo ahí a los estudiantes. Espera 5 minutos para empezar. Sí, espero.